la segunda charla. La primera, si no la has visto, está aquí. Y en este caso vamos a tratar entonces de la manera práctica en la que el yoga quiere alcanzar el fin, que es el samadhi, que es propiamente eso que se entiende generalmente por yoga, qué pasos son dentro de todo lo que es realmente el yoga y cómo es contrario a nuestra fe. Habrán unos términos complicados. Miren, este es el libro que citábamos en la charla anterior, tiene un glosario al final que cuando empecé a leerlo, si son muchas páginas, porque es en sánscrito, era un poco el chino básico, ¿no? Por eso hay términos que suenan un poco raros, además que, como dijimos antes y diremos también ahora, no es científico todo esto, no tratan de explicarlo mucho, siempre solamente tratan de llegar a ese fin, a ese objetivo que es el samadhi, del cual hablaremos también ahora. Bien, primero, desde el punto de vista metafísico en el sentido filosófico, no moderno ni de la nueva era, nos podemos preguntar cómo entiende la realidad el yoga, ¿no? El hinduismo y demás. Ya algo dijimos ayer, si es un dualismo o es un monismo. Bien, o sea, si el mundo y Dios es lo mismo, somos parte de un todo o no. Bueno, obviamente que la metafísica es monista, es decir, es un todo, pero un todo que se presenta de manera dual. Perdón algunos términos, pero si no podemos entender dónde nos estamos metiendo. Entonces, hay dos palabritas, que una es Purusha y la otra es Pakriti. Purusha vendría a ser todo lo espiritual y Pakriti todo lo material. Son dos cosas que conviven, pero que hacen daño, digamos, que al estar juntas nos hacen mal, y que la intención del yogi es que podamos evadirnos de lo material para disolvernos en eso espiritual, en ese todo. Va a decir así el padre José María Berlinde: entre Purusha y Pakriti no existe ninguna diferencia ontológica real. No hay eso. O sea, todo es un todo, es un monismo. Monos viene de uno, ¿cierto? Todo uno. Son dos modalidades del único ser divino, el Brahman, que es por naturaleza impersonal. Está más allá de todo y se manifiesta en las múltiples emanaciones en el seno de su ser único, de quien procede todo y en quien se reabsorbe todo. Bajo esa perspectiva, la naturaleza Pakriti, lo material, lo que se ve, lo se toca, y el espíritu Purusha se identifican durante el tiempo de un ciclo de manifestación, después del cual se disuelven en el uno. Bien, entonces lo que se va a buscar es, en el camino de la ascesis del yogi, es llegar a superar ese dualismo, que es esas dos maneras, ¿no? Lo material y lo espiritual, para esa reabsorción en el todo. Ese dualismo se supera cuando se llega al estado Advaita. El camino de la ascesis consiste en superar el dualismo para convertir en realidad la identidad del Atman y del Brahman. El Brahman vendría a ser, en nuestra idea, pero es otra cosa, ¿verdad? Es Dios, ¿sí? Y el Atman es la creación, pero no hay un Dios y una creación, es todo lo mismo. Esa no dualidad, ese estado Advaita último, se expresa con los célebres aforismos Tat Twan Asi, tú mismo eres esto, y Aham Brahmasi o Brahmasmi, yo mismo soy Brahman, yo soy Dios. Con lo que se expresa la identidad entre el infinito exterior, que engloba todos los universos, y el infinito interior, que se percibe más allá de la conciencia psíquica. Bien, para llegar a este estado de disolución de la conciencia, de absorción en el todo, etc., el yoga, el hinduismo propone, el budismo también, 8 pasos. 8 pasos, que es lo que vamos a explicar ahora, siempre siguiendo sustancialmente al padre
José María Berlín. El yoga, dice así, se caracteriza por ser un arte riguroso de liberación individual que lleva a gozar del absoluto mediante la experiencia del samadhi. Pero nosotros solemos entender liberación individual como lo entendemos nosotros, digamos, de Occidente, y el absoluto como Dios es otra cosa, todo es otra cosa. Hunde sus raíces en una concepción antropológica según la cual la dimensión espiritual de nuestro ser, el Purusha, es prisionero del mundo de la experiencia empírica, Prakriti. Nuestra parte espiritual es prisionero de lo material. Un mundo, lo empírico es un mundo cambiante, inestable y al final engañoso. Es la experiencia de todos los días, ¿verdad? La mezcla de esos dos niveles es la causa de todos nuestros sufrimientos. El yoga tiene entonces como finalidad esencial liberar en nosotros el ser espiritual de los elementos de la naturaleza material y restituirlo así a su aislamiento y su pureza originales. Y esto se logra, dirá el padre Berlinde, por los estados modificados de conciencia o la también disolución de la conciencia, que explicaremos también un poquito más adelante. Bien, los 12 pasos, dichos rápidamente, el primero y el segundo es el yama y el niyama, ofrecen prescripciones morales, normas de higiene y ascesis indispensables para el control de los deseos. Tercero, los asanas, estos sí son conocidos, es una serie de posturas que pueden conducir a un perfecto dominio del cuerpo. Muchos creen equivocadamente que todo el yoga se reduce a esto, es decir, se hace como si fuera un método gimnástico. Es el tercer paso, estos asanas de 8. Y el pranayama, el cuarto, el control de la respiración también. Esto es lo que se conoce del yoga en Occidente, lo que se cree que es el yoga. Estos dos pasos, ¿sí? La respiración y las posturas físicas. El control de la respiración para que sea más profunda y su ritmo más lento hasta llegar a suspender durante un tiempo más o menos largo, pues el samadhi solo se puede llegar en un estado de casi total inactividad respiratoria. Quinto, el pratyahara o recogimiento por el cual el espíritu se retira de los objetos de los sentidos y también se niega la actividad mental de la abstracción o juicio. La actividad mental propia del ser humano, racional, se niega, se va en contra de eso. El mundo se presenta como un cuadro frío, mudo, sin significado alguno. Sexto paso, el dharana o concentración. Es absolutamente distinto de la meditación nuestra, absolutamente, como ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad. Prolonga y potencia la etapa anterior. El adepto fija la atención en un objeto cualquiera, real o imaginario, o puede repetir indefinidamente un mantra que haya recibido de su gurú, para que así, focalizada la atención, se interrumpan los flujos mentales, en contra de lo racional. El dhyana o meditación continua, que en japonés se traduce por zen, es el séptimo, y el octavo, el éxtasis o samadhi, que tiene lugar cuando la mente del adepto se pierde en su objeto y, si es total, se da la fusión con el absoluto Brahman, es decir, la divinidad, según la entiende el hinduismo. Obviamente esto es lo que explican ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, Prakriti y Purusha, lo material y lo espiritual. Vamos a agregarle ahora una cosa más para entender lo que busca el yoga, y es lo que se refiere a las energías sutiles. Bien, ¿de qué se trata? Dice el padre José María que estamos muy lejos de hacer, primero aclara, verdadera ciencia. Uno habla de energía solar, energía eólica, se puede hacer ciencia de todas estas cosas. De estas energías no. Ni ciencia biológica, ni antropológica, ni filosófica, ni mucho menos teológica. Estas son palabras mías, pero ya las corroboro con palabras de él. Estamos, podríamos decir, en el ámbito de la fe. Fe humana, pero fe al fin. Dice así el padre Berlín: de embarcarse en el seguimiento de un gurú es un acto de fe. Sí, el mundo de hoy, que tanto se llena la boca de ser racional o de rechazar las cosas de fe, los cuentos que así se habla, ¿no?, de la fe católica, hacen actos de fe peores aún, o sea, peores en el sentido, los actos de fe en esto no son irracionales, esto sí. No es que sean malos nuestros actos de fe, todo lo contrario, sino que los nuestros tienen una base racional, histórica, etc. Aquí no lo hay.
Sucede que nos encontramos entonces en un pragmatismo absoluto, por eso no hay manera de que sea científico, de que sea racional y que haya ese acto de fe, algo que no se llega a entender. Puede ejemplificar esto lo sucedido en la Academia Chilena de Yoga, que a diferencia de la mayoría de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de ese país, no se ha acreditado en cuanto a su calidad académica ante las entidades evaluatorias vinculadas al Ministerio de Educación. Y esto por la sencilla razón de que, comillas, de un trabajo, de un doctorado, no existen parámetros de evaluación de la disciplina del yoga, por lo que las agencias acreditadoras no tienen herramientas de criterio para evaluar el programa del instructorado. No hay una cosa, a ver, punto por punto, el yoga, la teoría es esto, y hay que seguir estos planes, no hay, por eso no se puede poner dentro de lo que es el Ministerio de Educación, porque no se puede evaluar. Dice el padre Berlinde entonces al respecto, ahora sí, palabras de él. Las posturas y el control de la respiración tienen por objeto modificar los estados de conciencia actuando sobre el funcionamiento del sistema neurofisiológico. Bien, sin embargo, en realidad la cosa no es tan clara, pues esa acción tendría lugar en el ámbito de las energías sutiles que se supone que recorren nuestro cuerpo. Habla en condicional porque, como decíamos, otra vez comillas de él, tenemos pocos medios o ninguno para comprobar las teorías que se han propuesto acerca de esas energías sutiles que podemos llamar ocultas. No se pueden comprobar. Y también, en realidad, no sabemos prácticamente nada de ese ámbito oculto, a no ser lo que nos dicen las escuelas esotéricas del ocultismo y las tradiciones orientales, de las que el esoterismo saca con frecuencia sus informaciones. O sea, o de las tradiciones orientales o del esoterismo y del ocultismo. Ahora, las tradiciones orientales, acá del padre Berlinde, el hinduismo no ha sistematizado sus conocimientos en el campo de las energías sutiles, sin duda alguna por la sencilla razón de que entre ellos ese conocimiento está totalmente supeditado a una finalidad espiritual, mística, entre comillas. Lo único que quieren es llegar al samadhi, no les importa nada explicarlo, por eso no los explican. Y la poca cosa que dicen la toman entonces del esoterismo, el ocultismo, y tratan de dar una explicación. Nos metemos en el mundo del oculto. Bien, y hablando del mundo del oculto, entonces el padre, aquí me voy a detener algo interesante, y es la relación que tiene todo esto con el mundo del oculto, con el demonio. Bien, sería para otra charla, yo voy a hacer simplemente como un excursus, una breve apreciación, incluso después cuando hablemos al final de esta charla en concreto la diferencia entre el cristianismo y demás, hablaremos también de divinidades, pero el padre José María Berlinde escribe este otro libro, ¿sí? Además del que ya mostramos. Este libro él lo titula cuando el velo cae, ¿no? Cuando digamos, él tenía toda esta idea del hinduismo, del yoga, como una cosa para llegar a cierta plenitud y demás, y bueno, llegó el momento que eso se cambió, se le cayó el velo, y ahí logra él entender que estamos hablando de algo que va para el lado del demonio, porque él justamente se llega a dar cuenta del todo, aunque hay alguna primera, de algo se da cuenta al principio, ya lo leemos, pero obviamente se termina dando cuenta cuando nota que tiene poderes de mediumnidad. Sí, el título así es cuando el velo se rasga, el desafío del esoterismo al cristianismo, porque cuando él volvió de India, cayó por no volver a la iglesia católica, él era católico, volvió a un grupo cristiano, entre comillas, y ese grupo era esotérico, y quedó poseído. Algún momento hablaremos ya más en detalle cómo va explicando todo eso. Bien, pero va a decir él, en el primer libro, ya hace una introducción, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una mediumnidad muy fuerte, que un amigo me invitaba a explorar utilizando las fuerzas ocultas con las que yo podía conectarme sin dificultad. Mediumnidad, que se puede conectar con los espíritus,
Y no son los ángeles buenos, obviamente. Tampoco son los muertos. Y aquí también déjenme que les robo unos minutos, porque hace unos días escuché algo de un sacerdote bueno, obviamente que no pudo dar sus buenas intenciones, pero está equivocado. No nos podemos comunicar con los muertos. Primero, tengamos claro que es un pecado intentar hacerlo, ¿sí? Lo dice el Catecismo de la Iglesia de manera muy clara. Dice así, número 2116, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir, equivocadamente se suponen. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Bien, esto está en contradicción con el honor y el respeto mezclados, temor amoroso que debemos tener solamente a Dios. Bueno, además de que es pecado con el primer mandamiento, es imposible. Con los espíritus sí, pero no con los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos no andan penando. Lo dice la parábola, cuando le dice el rico Pulón a Abraham, quiero que se pueda volver, que no hay un abismo, ¿sí? Hay un abismo entre ellos y tampoco pueden volver a la tierra. O sea, hay algún caso puntual en la Escritura, hay casos milagrosos. A Don Bosco le pasó que con un amiguito que tenía, habían quedado que uno se iba a aparecer después de muerto, el primero que muriera. Y Dios lo permitió para que nosotros lo entendamos, pero tuvo un miedo que le duró mucho tiempo, pero un miedo grandísimo. Todos se asustaron muchísimo. Se le apareció y le dijo, Bosco, me salvé. Pero fue una cosa, y él no lo aconseja absolutamente para nada, pero una cosa milagrosa de un santo. Los santos tienen milagros, obviamente, pero nosotros no somos santos y no tenemos milagros todos los días. Invocar a los muertos es invocar al demonio, en definitiva, porque los muertos, inmediatamente después de su muerte, ya pasan por el juicio particular, purgatorio, cielo, infierno, no hay otra. Eso es parte de nuestra fe. Se puede leer con Fruto, un documento que no es fácil encontrar en internet, de hecho no lo encontré, por algo será quizás. La Iglesia del Más Allá del año 2000, de los obispos de Emilia Romagna en Italia, una nota pastoral sobre el tema. ¿Por qué? Porque se daba justamente esto, el espiritismo está metido acá con la invocación de los muertos, ¿sí? Dice el Lessinger es este libro, digo por si no escucharon nombrar nunca, este libro, hay alguna otra edición y demás, que se puso un autor, Lessinger, John Metzer, después fue otro, a buscar textos del magisterio, lo más importante, de concilios y demás, y a ponerle número para que sea fácil citarlo y fácil leerlo. Entonces, en Lessinger leemos, las almas de los santos en las que no hubo nada que purgar cuando murieron, ni habrá cuando morirán, enseguida, después de su muerte, vieron y ven la esencia divina. Lessinger 530. En otro lugar, las almas de los que mueren en el actual pecado mortal, enseguida, después de su muerte, bajan a los infiernos. Lessinger 531. No hay almas penando. Cuando se quiere invocar entonces a los muertos, se está jugando con fuego, porque se está invocando a los demonios, aunque no se sepa, o a veces incluso, como dicen también los estudiosos, es el mismo subconsciente de uno que tiene esas capacidades de hacerme creer que hay otro que me responde, pero que al ser un muerto, ahí estamos equivocados. Entonces, tenía el padre Berlín, volviendo, poderes de mediumnidad, de contactarse con los espíritus, ¿sí? Y entonces eso no es algo inocuo, porque justamente por eso quedó poseído. Dice, existe una verdadera relación entre las escuelas esotero-ocultistas y el hinduismo, porque existen puntos en comunes, tanto a nivel del horizonte de pensamiento como a nivel de la práctica. Y un aventurero presuntuoso de estas técnicas puede acabar infectado, lo que le pasó a él, por entidades espirituales inferiores que se aprovecharían del estado de mediumnidad. Si juega con fuego, uno se puede quemar. De hecho, en un libro del doctor Héctor Escurra, un psiquiatra argentino, algún enemigo ha hecho esto, se titula Acción demoníaca bajo la mirada de un profesional de la salud mental. Además de ser psiquiatra que ayuda a gente con posesión, ha acompañado muchas veces en exorcismos, ¿verdad? Como quien está ahí rezando al lado. Bien, esa es una obra muy buena, un ministerio de mucha misericordia. Bueno, y en este libro, en un momento,
un título, pone causas de la acción demoníaca extraordinaria, es decir, la acción de infestación, posesión diabólica, o sea, no la ordinaria que serían las tentaciones, ¿no? Y estas preguntas que va haciendo, a ver si la persona ha vivido alguna de estas cosas, para ver si por allí ha quedado poseído, por allí. Bien, está extraído en su mayoría de estas preguntas de un libro de un muy buen autor también, padre Francesco Bamonte, y también de agregados de otro libro muy conocido que es Guías para el Ministerio del Exorcismo a la luz del ritual vigente. Es un documento elaborado por la presidencia de la Asociación Internacional de Exorcistas, que fue fundado en 1991 por el padre Gabriel Amorth. Bien, o sea que obviamente está muy bien documentado y tiene muchos libros muy buenos citados al final. Digo, este hombre no escribe porque sí, es un muy buen autor. Dice así entonces que las causas de posesión demoníaca pueden ser por culpa propia, entonces va diciendo situaciones de pecado, pecados mortales nunca confesados, o no suficientemente reparados. Bueno, no vamos a entrar en escrúpulos y voy a caer poseído por esto, pero bueno, en fin, no son cosas así nomás. Graves injusticias cometidas, el odio y el rechazo al perdón, bueno, sigue. Ahora, dice por superstición y ocultismo, ¿no? Primero era por culpa propia, por situaciones de pecado personal. B, por superstición y ocultismo. Participar en sesiones de espiritismo, frecuentar o ejercer como mediums, magos o cartomantes. Usar amuletos y talismanes, especialmente si fueron dados por magos o chamanes que los expusieron a ritos e invocación de espíritus. Practicar meditación trascendental, practicar yoga, es lo que hacía el padre Berlinde. Meditación trascendental es yoga. Reiki, aperturas de chakras y otras terapias alternativas que se consideran parte del movimiento Nueva Era. Es decir, el movimiento Nueva Era puede hacer terminar a una persona en una posesión diabólica. Es así, algunas citas más de un libro, por ejemplo, del padre Amorth, titulado El signo del exorcista, mis últimas batallas contra Satán. El padre Amorth, si no lo he escuchado nombre, él fue exorcista del Vaticano durante mucho tiempo, y se debe a él una vuelta a tomar conciencia de la importancia del ministerio del exorcismo. Dice, y empieza a preguntar a una mujer que estaba poseída y empieza a contar ella. Entonces, me acerqué a las filosofías orientales, le dice la mujer, y a la gente que sigue estas filosofías, porque me decían: ya no más Dios, ahora estamos nosotros. Él ya no existe, la felicidad la puedes conquistar tú, sola, confía. Y me confié rápidamente, como decía, sesiones psicoanalíticas, pero no sé si pueden definirse realmente así. Bueno, se fue al mundo del oriental, bien, al mundo de la nueva era, terminó poseída. Otro libro del padre Amorth, Exorcistas y Psiquiatras, dice así al comenzar: queridísimos hermanos sacerdotes, después de haber leído este libro, no se supone que uno lee al final eso, pero está al principio, ¿creerán ustedes? Un día le dije al Santo Padre, Juan Pablo II, supongo que era Juan Pablo II, sí, puede ser Benedicto, pero encuentro demasiadas personas que no creen hoy en el demonio y no creen en los exorcismos. Me contestó en forma tajante: el que no cree en el demonio no cree en el Evangelio. No cabe duda, sigue el padre Amorth, es la falta de fe y por eso de instrucción religiosa la causa por la que nuestro pueblo se dedica a prácticas supersticiosas, horóscopos, cartomancia, magia, secciones espiritistas, sectas satánicas, nueva era, cultos orientales, etc. Todos basados, repite, en la reencarnación y sobre el concepto Dios eres tú, lo que ya mencionábamos en esa unión con el todo. La necesidad de exorcistas es para liberar a los que están poseídos o acechados por el demonio, pero también es una necesidad para instruir a las personas y alejarlas de las prácticas supersticiosas que son verdaderos y propios pecados contra el primer mandamiento. Hablando de los amuletos y la influencia que pueden tener en las posesiones, dice también el padre Amorth en este libro: esta es una forma de magia en que se cree que un objeto particular tiene el poder de atraer el bien y alejar el mal. Algunos ejemplos son llevar ajo en la bolsa para tener siempre dinero, poner matas de albahaca en la puerta de los negocios para tener buenas ventas, mantener unas tijeras abiertas para buena suerte, mantener hierbas especiales en un frasco, usar una media luna al cuello o un collar de ajo, poner alfalfa y flores frente a una estatua, tener ídolos orientales o hindúes en la casa. Cuidado con tener un Buda por ahí, que está tan de moda, ¿no?
hablando también de la reencarnación, dice: esta es la creencia de que el alma después de la muerte pasa al cuerpo de otro ser humano, animal o planta, o hasta a un objeto. Muchos cultos o religiones orientales creen en esto. En el hinduismo se cree que Dios Vishnu tuvo varias reencarnaciones como pez, enano, la persona de rama y como Krishna en las diferentes edades del mundo. Esto es contrario a la Biblia y toda creencia cristiana en la otra vida, porque está escrito que el hombre muere una vez y después de la muerte es juzgado. Bien, que nos quede claro entonces, aunque es una breve apreciación la que hago, de que estas cosas pueden hacernos terminar en algo también tan grave. Se sufre mucho, una persona poseída sufre mucho. Es cierto que si Dios lo permite, obviamente termina siendo, si se convierte, para un bien, pero el sufrimiento no es menor, no es menor. Bueno, obviamente también aquí está la nueva era, ¿no? Decíamos, hay una unión entre todo el oriental y la nueva era. Va a decir el padre José María Berlinde: la matriz esencial del pensamiento de la nueva era ha de buscarse en la tradición esotérica teosófica que gozó. Perdón, este texto es del documento pontificio que citábamos, Jesucristo portador de agua viva, ¿no? La matriz esencial del pensamiento de la nueva era ha de buscarse en la tradición esotérica teosófica que gozó de gran aceptación en los círculos intelectuales europeos del siglo XVII, XVIII y XIX, no. En particular tuvo vigencia en la francmasonería, en el espiritismo, el ocultismo y la teosofía, que compartían una especie de cultura esotérica. Entonces, también la nueva era se da, el esoterismo, el ocultismo, de ahí entonces la relación con lo diabólico. Bueno, y volvamos entonces a las energías sutiles, estas que se suponen que recorren el cuerpo, que no hay ninguna explicación científica que se pueda dar. El yoga nos enseña que son una especie de energía divina, que se presenta bajo dos formas complementarias. Acá también un poco de cosas que voy a decir son complicadas de entender, pero discúlpenme, así se las explica, no hay otra manera. Tenemos dos energías que recorren nuestro cuerpo. Una energía que se llama Shakti, que es expresión de la energía matricial femenina en el ser humano, llamada Kundalini, e identificable con la energía lunar o diosa luna. Y se la figura como una serpiente. La Kundalini es una serpiente que va subiendo esa energía. Una serpiente no nos suena muy bien, ¿no? La serpiente, el astuto demonio, la serpiente. La Comisión Bíblica, cuando tenía ya tiempo más atrás más autoridad así magisterial, ha definido que cuando el Génesis dice serpiente, está hablando de una serpiente, ¿eh? El diablo se apareció de manera de serpiente. Hay varios textos bíblicos, la serpiente antigua citado en el Apocalipsis. Bueno, es una serpiente que va subiendo. Así se figura esta energía Shakti, que es femenina, que se identifica con la energía lunar o la diosa luna. Bien, y también es terrestre porque viene de la tierra, viene de abajo, de hecho sube desde el coxis, ya veremos algunas cosas más. La otra es Shiva. Esta Shakti se puede identificar también con la parte de Prakriti, que decíamos recién, la parte material, y Shiva con la parte más del Purusha, de lo espiritual. Esta energía Shiva, expresión de la energía creadora masculina o principio divino masculino, e identificarle con la energía solar o el dios sol, y celeste, porque viene de arriba, viene de la parte de arriba del hombre. Esta concepción dualista en cuanto que hay dos energías, etcétera, parecida del yin y el yang del taoísmo, la pluralidad de los seres existentes proviene de la tensión entre estas dos polaridades energéticas, Shakti y Shiva, ¿sí? Entonces, hay muchos seres porque hay una polaridad, una lucha, si se quiere, ¿no? Entre estas dos energías que tenemos que lograr que se unan para que no haya más esa polaridad. Lo mismo que decíamos que había que perder la parte material en la otra explicación. Son dos explicaciones del mundo del hinduismo, para que el hombre se disuelva en ese todo, ¿sí? Para que la parte espiritual prevalezca y se disuelva en el todo espiritual que sería divino. Estaría el ser humano entonces atravesado de parte a parte por estas corrientes de energías vitales llamadas pranas, que a su vez en el yoga se identifican con la vida. Los canales por los cuales circula esto se llaman nadis, y hay nadis principales que se llaman chakras. Están situados a lo largo de la columna vertebral y dos en la cabeza. Son los puntos neurálgicos centrales de estos nadis por donde pasa esta energía.
chakras. Los chakras son estos 7 puntos, del coxis hasta la cabeza, puntos donde se da de manera especial este cruce de estas energías, etc. En realidad una viene de abajo, la otra viene de arriba. El trabajo del yogi consiste en hacer que la energía terrestre, Kundalini, la serpiente que sube, Shakti también, ¿sí?, con la que está en contacto por la base de la columna vertebral, suba hasta lo alto del cráneo, donde se contactará con la energía celeste, Shiva. En el encuentro de ambas tendría lugar el Samadhi. Todo esto se da en medio de una hipoaspiración, o sea, tener respiración muy baja y después muy alta. Por eso no hace muy bien a la salud cuando se practica así a fondo, y repitiendo un mantra que va buscando, que muchas veces son nombres de divinidades, como ya diremos, que va buscando ese mantra que uno deje de pensar en definitiva, porque va esto en contra de la actividad propiamente racional, como ya dijimos. Son etapas todas estas que se van como suponiendo unas a las otras, no se pueden dar solas. El padre José María, en el glosario final del libro que citábamos, resumiendo lo que es el yoga, afirma que las técnicas propuestas buscan liberar el espíritu Purusha de la materia Prakriti, o reunir las dos energías Shakti y Shiva, cuya tensión crea a cada instante el mundo ilusorio de las individualidades. Este mundo de la individualidad, que yo soy distinto a ustedes, etc., es ilusorio, y es por justamente esa tensión de las energías que hay que eliminar. Está todo muy lógico, ¿verdad? Bueno, llevando un poco más lejos, dice el padre José María, nuestras concordancias, podríamos sugerir un paralelismo entre Prakriti, la parte de naturaleza física que se ve, etc., y la energía lunar Kundalini Shakti, por un lado, y Purusha, lo espiritual, y la energía solar Shiva, por otro. Bien, le tocó lo femenino a la parte material, no sé si habrá acá algo de feminismo, ¿no? Pero, bueno, entonces ya dejamos, si se quiere, un poquito lo más complicado, pero había que decirlo, que suene complicado, que suene raro, que suene como es realmente, no muy racional o para nada racional, en definitiva no está nada explicado. Cuando alguien le diga que esto es ciencia, ríanse un poco. También hoy en día no es tan difícil escuchar hablar de la mística natural, la mística natural con la mística sobrenatural como dos cosas que, bueno, son absolutamente distintos. Se llama mística de la inmanencia, dice el padre Berlinde, o mística natural, al camino que busca al absoluto en lo más hondo del propio ser, ¿sí? Es decir, el movimiento hacia adentro, que se dice así, pero tampoco se puede explicar mucho, para llegar al Samadhi, esa unión con el absoluto, etc., se le llama mística. ¿Qué tiene de místico eso? No sé. También se le puede llamar místico a drogarse, porque el efecto es parecido, si se quiere. Pero comparado a la mística nuestra, la verdadera, de unirse con Dios, que es otro, que implica el amor, que implica salir de sí, es absolutamente distinta. La mística cristiana, dice el padre Berlinde, es por su misma esencia sobrenatural, pues lo espera todo de la gracia de Dios. La mística del Oriente es natural, pues camina con la sola fuerza de la ascesis hacia las profundidades del ser manifestado. Además, nosotros cuando hablamos de vida mística hablamos de éxtasis. Éxtasis es un acto de salida hacia otro que supone el amor. Y aquí en el éxtasis, en el buscarse hacia adentro, ese goce, no hay lugar para el amor, porque no hay lugar para otro, con mayúscula, divino, y tampoco hay lugar para otro humano, porque no me importa, me busco a mí mismo, ¿sí? Al no haber propiamente otro, no puede haber amor. No hay amor el verdadero en el hinduismo, ya lo decíamos en el charla anterior con respecto al tema de la misericordia y la Madre Teresa. Dice el padre Berlinde, hablando de la experiencia del Samadhi, es incuestionablemente mística en el sentido de que lleva a una comprensión inmediata de la divinidad, pues estas tradiciones no aceptan la distinción entre el creador y criatura, por eso es místico para ellos, porque nos estamos uniendo con Dios y yo soy Dios, simplemente llegué como al fondo de mi ser. Bien, el Samadhi, así todo, dice el padre Berlinde, es una experiencia fascinante, que marca a uno profundamente y que durante semanas e incluso durante meses deja huellas de la conciencia recuperada. Entonces el yogi se entrega totalmente a esto porque realmente lo gratifica,
Pero dice el padre José María, se trata de un disfrute del propio acto de existir. Él lo trata de explicar en la charla que al final citaremos, donde él trata filosóficamente de explicarlo. Me parece que no lo explica bien, porque en realidad no hay mucha explicación para esto. Es un acto, en definitiva, de sentirse bien, repito, parecido a las drogas. Entonces, es un acto sobre todo de egoísmo, yo me siento bien, y es algo tan fascinante que se corre el grave peligro de convertirlo en un absoluto al que haya que subordinar cualquier otra experiencia o actividad. Se trata de un disfrute del acto de existir, dice de nuevo, de un mayor disfrute de uno mismo. En esas tácticas, también refieren, no puede haber el menor altruismo, el menor compartir, la menor generosidad en el sentido en que nosotros entendemos estas expresiones. Y dice, no debemos subestimar el peligro de convertirnos en un ídolo para nosotros mismos. Un peligro tanto más real cuanto que en general a esas técnicas se las acepta con su contexto interpretativo. Ese es el punto. Por lo general no se pueden separar estas técnicas del contexto interpretativo, para lo que están hechas, que invita a percibir la experiencia del sí. Del sí es yo parte del todo, de ese todo producido por el Shakti, la Shiva y demás, que me tengo que unir al todo con mayúscula, es difícil de explicar. Es una perspectiva mística, y entonces la absolutización de esa actividad será tanto más fácil de justificar cuanto que será, por supuesto, que nos llevará a la divinidad que está dentro de nosotros mismos. Entonces, vamos a decir más cosas, pero el hacer yoga, si no me lleva a un extremo de una posesión diabólica, al menos me va a llevar a no importarme demasiado de los demás. Yo conocí a una persona una vez que me dijo que había hecho yoga, pero cuando veía, como era cristiana y tenía fe viva, vivía la fe, cuando veía cosas que no iban con la fe, por ejemplo, le daban un mantra que repetir, ponían música que no sé qué, bueno, entonces esta persona ponía reparos interiores, pensaba en Jesucristo, rezaba en María, bueno, obviamente que estaba bien lo que hacía en cuanto a que se defendía, pero mejor no haberlo hecho, pero no sabía, pero digo, como tenía fe viva, pasa que mucha gente hace esto sin tener fe viva y caen directamente, bueno, como tenía fe viva, ponía estos reparos, pero me dijo, padre, así todo, aunque yo pensaba en Jesucristo, cuando estaba en ese silencio, aunque hacían otras cosas, yo no las hacía, así todo me volvía más egoísta. Es esto. Porque yo en definitiva me buscaba a mí misma. Buscaba estar tranquila, yo salía de ahí con más tranquilidad, sí, pero con muy poco deseo de ayudar a los demás. Es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si yo hago yoga, que no se lo aconsejamos a nadie, aún poniendo entonces ciertos reparos para cuidarme tampoco me va a hacer bien en el plano humano y tampoco me va a ayudar a vivir la fe, aunque no crea, no caiga, yo sepa que no, se entiende que no hay lugar para que esto me haga bien, que hay cosas que lo que puede tener de mínimo bueno, porque mover el cuerpo puede ser bueno, puedo mover el cuerpo sin que sea yoga, ¿cierto? Ese es el punto. De hecho, habla el padre Berlinde de un narcisismo sin narciso, porque esta mística natural, este buscarse a sí mismo, es como una especie de narcisismo, así lo titula, un narcisismo sin narciso, y cita a otro autor, al padre Jules Monchain, que es también una autoridad en este tema. Dice, en un yoga riguroso no hay lugar para la gracia y lógicamente tampoco para Dios. Es un narcisismo sin narciso, ya que sus accidentes, al no ser diferenciales, están absorbidos por su esencia. Es decir, narcisismo, esto lo digo yo, por la complacencia excesiva en sí mismo. Y sin narciso, porque se busca la disolución de la personalidad, que mi yo no exista más. De esta disolución, o esta gran zambullida en el todo, como la llama el padre José María, dice así, si el monismo que ellos predican es verdadero, es decir, si Dios y yo es lo mismo, somos iguales, y por tanto yo soy divino por naturaleza, entonces el éxtasis es la experiencia mística suprema, y lo que yo denuncio como complacencia narcisista se convierte en el amor que la divinidad se tiene a sí misma en cada uno de nosotros. Claro,
si Dios soy yo, entonces en ese buscarme a mí mismo, egoísta, es Dios que se está buscando a sí mismo. Bien, en fin, es otra cosa absolutamente distinta. Por eso en semejantes errores no es tan difícil que el demonio meta la cola, y que si no la mete, al menos no me haga bien desde el punto de vista espiritual, y tampoco desde el punto de vista psíquico, humano. Alguna cosa mínima, repetimos, puede hacer bien, pero los riesgos son tan grandes que obviamente no es aconsejable para nada, en absoluto. Dice también así, como es un monismo, como el monismo es falso, como no es cierto que somos Dios, etc., dice, una inmersión en uno mismo para disfrutar de manera narcisista del propio acto de ser, en un éxtasis solitario, no planifica, iba a decir, en esas proezas ascéticas a las que yo mismo me he entregado, hay una indiscutible ambigüedad. Todas y cada una de ellas solo se practican con vistas a obtener un resultado experimentalmente comprobable, que consiste en un mayor disfrute de uno mismo. Por eso también pega tanto el yoga, porque vivimos en un mundo individualista más no poder. Entonces me viene bien, me busco a mí mismo, etcétera, etcétera. Dice, en esas tácticas no puede haber el menor altruismo, importarme el otro, el menor compartir, la menor generosidad en el sentido en que nosotros solemos entender esas expresiones, ya que toda alteridad es ilusoria. Y si la persona está dispuesta a afrontar todo tipo de renuncias para salir del yo empírico, porque hacen sus ascetismos, ¿sí? Los monjes estos, sí, monjes. Pero ¿por qué es? No es en orden de adquirir una mayor disponibilidad para el encuentro con el otro con mayúscula, sino únicamente para disfrutar de una experiencia cada vez más embriagadora de sí mismo. El disfrute de uno mismo que no esté compensado por un dinamismo de salida de sí hacia el otro conduce a la simbología que tanto gusta a los esotéricos, dice el padre Berlinde, de la serpiente que se muerde la cola. Se come a sí misma y disfruta de su comida solitaria. Bueno, y se da una especie de paroxismo y unido a cierta cosa sexual. Esta fascinación por el vacío, diría el padre José María, esta regresión al seno materno, también provocada por una técnica eficaz llegada de Oriente, el yoga. Dice, esa expresión no tiene buena prensa, ¿sí? Regresión al seno materno. Por eso se prefiere, utilizar un vocabulario más gratificante, pero se trata ciertamente de una experiencia que puede asimilarse a una regresión psíquica. O sea, si hago yoga como Dios manda, y yo no lo hago como Dios manda, entre comillas, una forma de decir, ¿verdad? Como Dios no manda. Si hago yoga como se debe, hago una regresión psíquica, al menos. Y si no lo hago como se debe, me arriesgo a que algunas cosas, como veremos, me produzcan eso en cierta medida. Este vocabulario, ¿sí? Energías ocultas, de femenino, del Pakriti, de la Kundalini, lo femenino, de lo masculino, dice, la Kundalini representa la energía oculta responsable de la actividad sexual. Entonces, esta experiencia tan fuerte y tan intensa, se pregunta nuestro autor, ¿no será una especie de autoerotismo vivido en los cuerpos sutiles? Y citando a Jean Barén, uno de los mejores conocedores, dice él, franceses de la cultura de la India, profesor de la Universidad de Aix, afirmará que el samadhi es una especie de paroxismo orgásmico. El samadhi es, en cierto modo, un paroxismo, que tiene lugar cuando la kundalini, una vez admitida y por tanto realizada, su verdadera naturaleza, se convierte realmente en una diosa y se une a Shiva. Como las imágenes sexuales son aquí completamente explícitas, puede decirse que el samadhi es un paroxismo, al igual que el orgasmo. Y en cuanto a lo puramente fisiológico, como dijimos, se realizan ciertas posiciones corporales, etc. Y no todo es bueno. Cuando traen un médico, llega un médico de Occidente a Oriente para ver cómo estaban ellos tenían envejecimiento precoz. Padre José María Berlinde y los otros, envejecimiento precoz. Ese fue el diagnóstico de la maravilla del yoga. Bien, y dice él, hay monjes budistas que no dudan en dejarse caer sobre el coxis para provocar la subida. Imagínense un monje budista, ¡wow! ¡Pum! Para que, bueno, alguna cosa natural les pasa, ¿verdad? Pero eso, lejos de Dios, lejos de
O sea, ¿qué tiene eso de...? Bueno, en fin. Y como hace falta un poco nivel de oxigenación, ¿sí? Dice el padre José María Berlín, otros ejercicios respiratorios más intensos llevan en primer lugar a estados de hiperventilación. Su brusca interrupción favorece la suspensión de la respiración, produciendo una especie de vacío interior que aspira hacia arriba la Kundalini. Recordemos que la experiencia del Samadhi solo se consigue en un estado de hipoventilación extrema o de casi no respiración. Entonces le pregunta el entrevistador, ¿puede establecerse una relación entre estas experiencias y las que se consiguen mediante las drogas alucinógenas? Y responde el padre José María, por supuesto. En la India es corriente, antes de comenzar una sesión de meditación, fumar hachís o beber té de marihuana. Un gurú hindú al que unos jóvenes americanos le ofrecieron LSD, se extrañaba de que se prohibiese utilizar un medio tan eficaz para llegar a una experiencia que normalmente solo se logra al final de largas ascesis. Es decir, más claro, echémosle agua. El samadhi o el nirvana, casi lo mismo, un matiz, es llegar a un estado tan hermoso, pero lo digo con cierta ironía, como el que se droga. Y por eso el que llega a algo así también quiere más y más y más. Y se supedita toda la vida hasta perder la salud, por eso. Relacionando esto con la nueva era, va a decir el padre José María, no olvidemos que en la nueva era el paradigma de los estados modificados de conciencia sigue siendo la experiencia de las drogas alucinógenas, que se intenta reproducir por medios más blandos. Entre estos aparecen en primerísima línea los métodos orientales, precisamente porque llegan a producir las transformaciones psicosomáticas que se buscan recurriendo únicamente a técnicas corporales y mentales. Todo relacionado. Lo mismo afirma el documento pontificio ya citado. Dice así, el yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Se cree que las experiencias cumbres, volver a vivir el propio nacimiento, otra vez la regresión, viajar hasta las puertas de la muerte, el biofeedback, la danza e incluso las drogas, cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado, conducen a la unidad y a la iluminación. Lo que se busca también en todo esto es la pérdida del yo, porque así se pierde la capacidad de sufrir, pero también se pierde la capacidad de amar. Dice el padre José María, la droga, esto le sucedió una vez que probó la droga LSD, luego de prepararse con ayunos, ejercicios de yoga y demás, la droga conseguía de forma rápida e incluso repentina ese fenómeno de desconexión de la realidad, de disolución del yo, que yo había pregustado ya mediante la praxis de la meditación trascendental. Eso ya al volver de Oriente, porque ahí ya no, directamente no con LSD no se drogaba, pero es lo mismo, es lo que él ya había pregustado con la meditación trascendental, ¿no? Pero interesante que dice desconexión de la realidad, disolución del yo. Y hablando del Samadhi afirmará, la neutralización de esas dos energías, Shakti y Shiva, al entrar en contacto, hace que se desvanezca al instante la ilusión del yo sustancial, que pertenece a una Prakriti, y restaura la unidad original del Purusha divino, de mi espíritu. Me uno con el espíritu divino y ya no sé qué soy yo. Dicho claramente, desaparece la conciencia individual y con ella cualquier posibilidad de acción personal llamada kármica. Mientras más soy yo, más entro en el karma, porque no tengo que ser yo individual, tengo que desindividualizarme. Y si no, el karma me la va a dar, digamos, y después voy a ser cada vez más una rata, una hormiga, un murciélago chino. Bien. Lo que se busca en el yoga entonces es la neutralización de las energías y la extinción de la conciencia, todos citas de él. Se detiene la actividad mental, los ruidos y otras percepciones exteriores curiosamente parecen exteriorizarse hasta el universo entero. De englobante pasa a ser englobado en un sí impersonal que lo contiene todo. Y continúa, ya no existe el yo, ya no hay más que el todo inmóvil en cuyo seno se despliega la danza cósmica.
el tiempo se ha detenido, más bien transcurre dentro de aquel sí impersonal al que engloba también a todos los espacios. Según el grado de la subida de la Kundalini, que puede ser sensible, se siente algo, la experiencia se intensifica hasta llegar a trascender la diversidad de los seres contenidos en el sí. Y entonces lo único que queda es la experiencia de existir, una experiencia pura e incandescente y de una intensidad tal que no puede expresarse. Es una intensidad tal, pero recordemos esto con las otras cosas que estamos diciendo. Eso es una manera de existir en contra, es como que una persona drogada me diga, no, me siento fenomenal, esto sí es vivir. Al final de una ascesis heroica que va radicalmente en sentido contrario del dinamismo espontáneo de nuestra naturaleza humana, la ascesis nuestra no va. Si uno hace un ayuno, sí, en algún sentido estoy contradiciendo la naturaleza, en algún sentido, pero para ordenarla, y en otro sentido la estoy potenciando. De hecho, hacían ascesis los griegos para hacer mejor filosofía. Entonces estoy potenciando lo espiritual, haciendo contra a lo desordenado material. Además, tampoco decimos que lo material está mal. Aquí se trata de un radical, o sea, una ascesis heroica radicalmente en sentido contrario del todo el dinamismo espontáneo de la naturaleza humana. El yogi así ha conseguido trascender todas las actividades personales en las que experimentaba su individualidad para fundirse en un puro existir indeterminado. Y aquí la nunca tan ponderada salud, tiempos post-pandémicos, realmente como es contra natura, la salud se resquebraja. El gurú había observado la precariedad de la salud de los que lo acompañábamos, sobre todo de los que se habían entregado sesiones intensivas de meditación, y recurrió a médicos de diversos países y diferentes especialidades. A ese respecto, quiero señalar que el diagnóstico